Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando doctrinas bíblicas básicas. El día de hoy vamos a ver un tema que quizás no es muy popular en la iglesia y no es muy popular en la vida de los creyentes. Vamos a hablar un tema que quizás está olvidado porque nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos, nos hemos enfocado más en las bendiciones que realmente ser más como Jesús. Vamos a hablar de la santidad del creyente. La santidad, como dije en estos días, no es un tema comercial. No se venderían entradas para ir a escuchar acerca de la santidad. La iglesia habla de diezmos, de cantidad de personas, de equipos de alabanza, de ministerios de jóvenes, de ministerios de varones, de ministerios de mujeres, hablan de sanidad, de prosperidad, etc. Pero no hablamos de la santidad como se tiene que hablar. A.W. Tozer dijo: si un observador celestial viniera a vivir con nosotros por un tiempo, con la facultad de diagnosticar los males espirituales de la iglesia, hay un concepto que estoy seguro aparecería en la gran mayoría de sus informes. Evidencia clara de decaimiento espiritual crónico, dice este autor, nivel extremadamente bajo de entusiasmo moral, porque hoy en día no se habla con entusiasmo ni se emociona a las personas a vivir una vida recta, coherente con lo que creen y con lo que hacen. Hoy hay muchos escritores que se dedican a temas de prosperidad, de éxito, de ser los campeones, de alcanzar metas. Esas cosas están bien, no está mal, por favor. No crea que estoy en contra de ser una persona exitosa, próspera. Pero muy pocas veces se habla de este tema de la santidad, que es lo que realmente sostendría a una persona exitosa en su vida. Datos de 1,000 pastores encuestados que hicieron, dice el 12% de los pastores han cometido adulterio. Esa es una cifra bastante preocupante. El 23% hizo algo moral sexualmente. Imagínense si los pastores, los líderes de las iglesias están viviendo en inmoralidad sexual, pornografía, adulterio, coqueteos, etc. Imagínense cómo puede estar el resto de la congregación. La iglesia ha perdido su interés por la santidad. La iglesia ha perdido su interés por la verdad, por lo correcto, por lo ético. La iglesia ha perdido su interés por leer la Biblia, por querer parecerse más a Jesús. Ahora, las estadísticas son alarmantes. Al ver todo eso, yo creo que es imperativo hablar de la santidad en las doctrinas bíblicas básicas, porque debe ser evidente en la vida del cristiano la santidad. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de la santidad? Dice usted. Número uno, porque Dios es santo. Dios es santo. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis. Ustedes dicen santifíquense y seréis santos porque yo soy santo. Simple, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice, ustedes no deben poner la mira en las cosas de abajo. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo, dijo Dios a la nación de Israel. Usted dice, pero ¿por qué debo perseguir la santidad? ¿Por qué tengo que buscar la santidad? Sencillo, porque Dios es santo. La santidad de Dios implica que Él es absolutamente separado del pecado. El mal es totalmente ajeno al carácter de Dios. Para Dios el mal es tan repugnante que Isaías capítulo 1, verso 1 al 6, que dice que ni siquiera puede ser tentado, dice Santiago 1:3. Habla de la santidad que debe reflejar el creyente. La santidad de Dios no permite que el hombre pecaminoso entre en su presencia, ni que siquiera escuche su oración. Dice Isaías 59, 1, 2, que Dios no escucha nuestras oraciones debido a nuestra pecaminosidad. La santidad de Dios es que se describe como santo. Eso quiere decir que en Él hay ausencia de todo mal. Usted se pregunta, ahora, ¿por qué debo buscar la santidad? Porque Dios es santo y punto. La santidad es de Dios y Dios se describe como santo. Isaías 6:2 dice, por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y qué más dice? Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios demanda que su pueblo sea santo, punto. No tenemos por qué cuestionar, por qué dudar, por qué quejarnos, por qué criticar cuando alguien habla de la santidad, de la integridad, de vivir en fidelidad a Dios. Ahora, ¿cómo puede el hombre pecador agradar a un Dios santo?
Esa es la pregunta que tenemos que responder en este estudio, ¿no? ¿Cómo puede un hombre pecador como usted y yo agradar a un Dios que es totalmente santo? Veamos, primero, la santidad para algunos es legalismo. Vamos a comenzar hablando de legalismo. Gente aburrida con vestimenta inadecuada. Usted escucha la palabra santidad y ve gente con ropas feas, viviendo en lugares lejanos, etc. Gente con vida triste, viviendo bajo una serie de reglas. Usted piensa que eso es la santidad. Gente viviendo en un monasterio dedicados exclusivamente a orar y comer poco, yo no sé, llenos de reglas. Y a veces la iglesia o los líderes hemos cometido el error de hacer virar la santidad como algo inalcanzable para muchos debido a que la imagen que nos muestran cierto tipo de personas religiosas. Santidad, si así la imaginamos, parece tan atrayente como un vaso de agua tibia en un día de sol. Agua de mar. Entonces no es la santidad como la gente nos ha pintado quizás. Entonces, ¿qué es lo que hace? El legalismo es no hagas esto, no hagas lo otro, no toques esto, no te portes así, no te vistes así, etc. La santidad nada tiene que ver con su moda de vestir, etc. La santidad viene del interior. Entonces, el legalismo tiene 3 efectos en la vida de un cristiano. El legalismo tiene 3 efectos en la vida del cristiano. Número 1, la culpabilidad. Hacer sentir culpable y condenado a aquellos que no viven bajo sus reglas. Esas son reglas creadas por el hombre. Número 2, nos hace hipócritas. Guía a las personas a la frustración, se creen y se sienten fracasados y vuelven atrás. Permanecen viviendo una doble vida, no siguen adelante, son como el hámster. Corren, pero no saben a dónde van. Entonces, el legalismo es peligroso porque te hace sentir culpable, te hace ser un hipócrita. Es que tienes que parecer santo, incluso conocer el lenguaje evangélico. Y número 3, orgullo. Es el más peligroso porque te pones como juez de los demás. Es como los fariseos. Yo vivo una vida perfecta y te hace respirar un aire de superioridad. Y eso tampoco es santidad. Entonces, Cristo nos dio una vida de gracia y no de legalismo. Tenemos que comenzar hablando desde allí. La santidad no tiene que ver con la apariencia externa. No tiene que ver con su vocabulario. Entonces, no tratemos de vivir una vida legalista y exigir de una manera legalista a que otros vivan conforme a mis criterios personales de la santidad. No tratemos de disfrazarnos externamente si no hemos hecho un cambio en nuestro interior. Ahora sí, entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? Tenemos que entenderla muy claramente. Número 1, no fue legalismo. Entonces, número 2, ¿qué es ser santo? En las Escrituras vemos que Dios apartó a cierto tipo de personas, objetos, lugares, etc., exclusivamente para su uso y no debían usarse para otros fines. Entonces, ser santo significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Ejemplos: el pueblo de Israel fue escogido por Dios para un propósito especial. Eso es ser santo, ser apartado por Dios para algo especial. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. La palabra santo es apartado, es escogido. Si usted dice yo he sido escogido por Dios, significa que Dios le ha apartado para el uso especial. Levítico dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque yo santo soy, Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor ha utilizado cierto tipo de personas, lugares, para un uso especial. Eso significa santo. Y en este caso, la nación de Israel. Dios apartó a Israel de las otras naciones con un propósito debido a que era el pueblo escogido de Dios. Israel fue apartado por Dios para dar gloria a Dios. También Jerusalén. Habla de lo que dice: en Jerusalén era una ciudad, es la ciudad de Israel, la capital. También fue escogida para algo especial. Dice Salmo 2:6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así le denomina el Señor a Jerusalén, mi santo monte. Dios apartó a Jerusalén con un propósito. Esa ciudad sería, ¿qué? La capital de Israel. También Dios apartó al templo. Mira lo que dice el Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. El templo fue apartado por Dios para que allí su pueblo le honrara, le glorificara, le adorara. Entonces vemos la nación de Israel fue escogida por un propósito, la ciudad de Jerusalén fue escogida con un propósito, el templo fue escogido
con un propósito para glorificar a Dios. Y también el Señor escogió a ciertas cosas. Levíticos 22:2 dice: di a Aarón, a sus hijos, que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo monte, yo Jehová. Entonces vemos que aquí el Señor ha utilizado cierto tipo de cosas que no podían ser utilizados para fines comunes. Los utensilios del templo no podían ser usados para otro fin que no sea para la liturgia del templo. Usted no podía llevar un utensilio del templo e ir a usarlo en su casa para comer o para otro tipo de usos, porque era especialmente diseñado y separado para el uso de Dios. Ya vamos más o menos entendiendo que es ser santo, es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. También el Señor utilizó o apartó a cierto tipo de personas. Estamos viendo en el Antiguo Testamento. Levítico 22:6 dice: santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos, hablando a ciertas personas. Estos hombres eran separados para servir a Dios de manera especial. Debían ser de la tribu de Leví, no debían casarse con mujeres que Dios no aprobara. Eran separados y dedicados de una manera especial. Las vestiduras eran especiales. Y ahí vemos que el Señor también utilizó a otro tipo de personas para trabajos especiales. Moisés, podemos ver algunos jueces, algunos reyes, Juan el Bautista, Pablo. Dios ha apartado a ciertas personas con un propósito especial. Y en este caso ahora dice: yo soy santo. Sí, es que eres apartado por Dios para algo especial. ¿Sí ve? Entonces ya nada tiene que ver con vestiduras externas, un lenguaje medio extraño, condenando a las personas por la forma de vestirse o porque se ponen un poco de maquillaje en su rostro. Nada tiene que ver eso. Entonces, ser santo es ser apartado por Dios para el uso exclusivo de Dios. Ahora, ¿qué más? Hablando en el Nuevo Testamento, ¿qué es ser santo allí? 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos en cambio que la iglesia es santificada por Cristo y en Cristo con un propósito, porque está hablando, dice, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, a usted y a mí, que hemos sido comprados por el Señor, apartados por el Señor. Está hablando a su iglesia. Cristo es el que santifica a su iglesia. Ningún hombre o reglas pueden santificar a la iglesia. Cristo santifica su vida, mi vida, la iglesia. Entonces, ¿qué es santificado? El concepto de lo santo, de entender lo que es apartado, separado o consagrado para Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Mi vida le pertenece a ¿quién? A Dios. Mi matrimonio le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios porque el Señor nos salvó. Este ministerio le pertenece a Dios porque Él murió en la cruz del Calvario para comprar a su iglesia. Jesús separó su iglesia para Él. Entonces, ¿de qué les apartó? ¿De qué les limpió? 1 Corintios 6:9 nos dice de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos apartó y nos rescató. Dice 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí deja claro que este tipo de conductas no nos hacen merecedores del reino de Dios. Estas conductas nos hacen que nosotros merezcamos vivir en el infierno, pero el Señor nos rescató de todo esto. 1 Corintios 6:11 dice, claramente hablando el Señor: y esto erais algunos. Esto eran ustedes, borrachos, adúlteros, afeminados, fornicarios, idólatras, ladrones, avaros, etc. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, y habéis sido ¿qué? Santificados. Si ve, aquí está la palabra santificados, limpiados, cortados para el Señor, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia de Corinto estaba compuesta de santos que no vivían como santos. Y por eso el Señor les está recordando, dice, ustedes eran eso. No es que son eso ni deberían ser eso. Ustedes fueron eso. Pero el Señor los ha santificado. Su forma de vida no daba evidencia de que hubieran sido limpiados, transformados por Jesús, debido a que habían vuelto a revolcarse en la basura. O como dice la misma palabra del Señor, como el perro vuelve al vómito, se vuelve a comer su vómito.
Entonces, la palabra santificado está bien claro, ¿no? Santo, santificado es separado, cortado, adquirido por el Señor para su uso exclusivo. Nadie más puede utilizar sino el Señor. Ahora, ¿qué es ser apartado? Yo creo que el libro de Gálatas capítulo 1, verso 15, nos da una respuesta bien clara acerca de este asunto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí está la palabra apartado. Desde el vientre de la madre, Pablo fue apartado por el Señor. La palabra apartado es ser cortado. La palabra cortado hace referencia a algo que es cortado de súbito, desprendido de algo y desprendido totalmente. Entonces, para entender la santidad tenemos que entender lo que hace a uno santo. El Señor nos cortó, nos apartó de súbito de nuestra antigua manera de vivir, de nuestro viejo hombre, de nuestra forma de vivir pecaminosa. Nos apartó. La palabra cortado hace referencia a algo que es cortado de súbito, desprendido de algo y desprendido totalmente. No debe haber ninguna conexión con nuestro pasado de pecado. ¿Y de qué nos desprendió el Señor? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, nos dice, ¿de qué nos ha cortado el Señor? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor nos ha rescatado ¿de qué forma de vida? No de una vida fructífera, próspera, llena de vitalidad. Dice una vida vana, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios nos rescató, nos cortó, nos arrancó de una vida sin valor y lo hizo por gracia, no porque lo hayamos ganado. Es como hizo Israel. Dios escogió a Israel en su soberanía y dijo, este es ahora mi pueblo, Jerusalén, el templo, los utensilios del templo, los sacerdotes, la vida y ministerio de Pablo. Dice, desde el vientre de la madre él fue acortado, apartado para el Señor. Israel fue separado por Dios, no porque reunía las condiciones, sino por la gracia de Dios. Entonces usted no puede creerse que es mejor que otros, sino hemos sido ¿qué? Rescatados por la gracia de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Marca en tu Biblia. Este es un texto para recordar la gracia de Dios, el amor incondicional de Dios hacia el pueblo de Israel, pero también a usted. Deuteronomio 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Marque la palabra insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces dice, sed santos porque Dios es santo. Hemos sido cortados, apartados para que seamos de su uso, para que Él use de acuerdo a su voluntad nuestras vidas, para sus propósitos y no los nuestros únicamente. Y dice que lo hizo a Israel, ¿qué? Israel llegó a ser pueblo de Dios por gracia y ellos tenían que responder a esa elección de amor. Fueron apartados por Dios para dar evidencia de la existencia de Dios y para ello había una serie de rituales, lugares y personas que decían, no, Israel es el pueblo de Dios. Y asimismo también su vida tiene que dar evidencia de que usted es un hijo de Dios, de que Dios le ha apartado, de que Dios le ha traído hacia Él. ¿Hay evidencia de que Dios te ha apartado? ¿O estamos siendo rebeldes como los israelitas? Que ellos querían regresar a Egipto en vez de ir a la tierra prometida. Ellos adoraban a los Baales en vez de adorar al Dios que hizo todo el universo. Ahora, eso es ser apartado. Santidad, santo. Entonces es consagrado, separado, cortado para el uso exclusivo de Dios y no puede ser usado para otra cosa. Israel no entendió claramente el concepto de ser propiedad de Dios. Es lo que es ser santo, ser propiedad de Dios. La historia de Dios vemos desde Éxodo al libro de Malaquías, más regresando hacia atrás que yendo hacia adelante, más siendo rebeldes que fieles, más siendo desobedientes que obedientes, más buscando la idolatría que adorando a Dios. Idolatría, fornicación, hipocresía, un sacerdocio inmoral. Por eso dice, ustedes eran fornicarios, afeminados, adúlteros, borrachos, de allí les saqué. Entonces es como Israel quería volver a Egipto, nosotros queremos volver a ese tipo de pecados. Somos propiedad de Dios, si usted no lo sabía, quiero que quede claro que usted y yo somos propiedad de Dios. Y usted dice, ¿cómo así? Sí, esto es ser santo, somos propiedad de Dios. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios?
¿Eres el templo de Dios? Sí, somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí Pablo hace una pregunta, ¿que acaso ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¡Wow! Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes son de mi propiedad. Ustedes son de Dios, le pertenecen a Dios y para el uso exclusivo de Dios. Y yo no creo que Dios quiere usar tu vida para la mentira, para la hechicería, para la idolatría, para la fornicación, para el adulterio, para el chisme, para la pornografía, para la estafa, para la mentira. Dios no quiere usar tu vida para ese tipo de cosas, porque de allí Dios te rescató. Entonces la santidad, si ves, tener conciencia que soy propiedad de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo fue construido para algo específico y era de ser el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba a su pueblo. Entonces ahora dice que usted y yo somos el templo de Dios, significa que la presencia de Dios debe manifestarse en nuestras vidas. Y ahí debía haber respeto, debía haber reverencia por esa construcción. Pero al leer Ezequiel, la presencia de Dios abandonó el templo por los pecados de los sacerdotes y el pueblo. Cuando uno lee el libro de Ezequiel, vemos que la gloria de Dios se va del templo. ¿Por qué? Porque no lo estaban utilizando para las cosas que Dios dijo que tiene que ser utilizado. Ellos estaban adorando al sol, estaban adorando a la creación y no al Creador. Entonces, ahora si usted es el templo de Dios, como dice la Escritura aquí en 1 Corintios 3:16, ese templo debe estar honrando y glorificando a Dios. Sus pensamientos, sus deseos, sus palabras, sus acciones, su voluntad están agradando a Dios. ¿Sí ve que la santidad es mucho más que un concepto de vestirme con una ropa fea, vivir en el desierto, tener un lenguaje evangélico de aleluya, gloria a Dios, que está bien, pero no exagerar de ese tipo de cosas, ¿no? O de juzgar a la gente, sentirme mejor que los demás. Es mi vida personal. En sacerdotes de Dios, mire lo que dice, somos templos de Dios, pero aquí, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, otra vez llegamos acá, a que Dios nos ha escogido. Real sacerdocio, los sacerdotes eran escogidos exclusivamente para ministrar en el templo. Nación santa, si ve, aquí está hablando no de Israel, está hablando de usted y de mí. Pueblo adquirido por Dios, y aquí está el propósito. Esto es lo que deberíamos estar haciendo si nos sentimos, si vivimos, si realmente queremos mostrar al mundo nuestra santidad. No solo vivir alejados del pecado y viviendo para Dios, sino también de acuerdo a los propósitos de Dios. 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escúcheme bien, mi querido amigo, mi querida amiga. Estudiemos, aprendemos. Las posesiones de los ricos y famosos, por más feas u obsoletas que parezcan, pueden llegar a ser muy valiosas, hasta incomprables. El cepillo de dientes de Napoleón se vendió en $21,000. Imagínate el cepillo de dientes que usó Napoleón. Los palos de golf del presidente Kennedy se vendieron en $772,500. Se vendieron en tan altos precios, no porque los artículos en sí valgan eso, sino porque pertenecieron a alguien importante, famoso o rico. Nosotros también formamos parte de las cosas valiosas de Dios. Por eso valemos tanto, porque el Señor nos escogió, nos cortó, nos hizo suyos. Y ahora, ¿qué dice? Nosotros somos su pueblo, nación santa. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, los hombres nos dicen que podemos llegar a ser santos a través de cierto tipo de reglas. Dios dice, ustedes son santos ya, pero son santos para mi uso, para mis propósitos, para que reflejen mi presencia en ustedes. ¿Qué uso debo darme a mí mismo? Se pregunta usted, ¿cuál es el uso que yo debo darme a mí mismo? Romanos 6:12 nos dice de una manera muy clara, dice, no reine pues en vuestro cuerpo mortal,
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que dice la santidad entonces? Me presento ante Dios, mis miembros, mis ojos, mis orejas, mi nariz, mi boca, mis manos, mis pies, todo mi cuerpo, mi ser, ¿para qué? Para el uso exclusivo de Dios. Y que Dios use mi vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Y que Dios haga cosas grandes en mi vida, Él. No yo utilizando a Dios para, entre comillas, yo hacer cosas grandes para el Señor. Primero, hemos sido separados por Dios, estamos en el bando de Dios ahora. Segundo, debemos ser usados únicamente por Dios y para sus propósitos. ¿Está su vida siendo utilizada por Dios y para los propósitos de Dios? Eso es la santidad, vivir apartado para el Señor. No es que me vivo escondido en un desierto, no me llevo con nadie, sino que el mundo pueda ver en mí que Dios está utilizando mi vida para sus propósitos eternos. Conclusión de este mensaje. Número 1, Dios es santo. Por eso es que yo busco la santidad, reflejo su santidad, reflejo su gloria. Número 2, Dios nos ha separado exclusivamente para su uso. Eso debe estar en su mente. Que Dios me ha escogido para utilizar mi vida, para que mi vida sea un testimonio del poder de Dios transformando las cosas que el mundo nunca imaginó podían ser transformadas. Número 3, es importante saber qué uso quiere Dios dar a mi vida. Eso es alinearme con la voluntad de Dios, descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y quizás vamos a hacer un próximo video acerca de cómo conocer la voluntad de Dios paso a paso. Vamos a orar. Padre, gracias porque la palabra santo significa apartado para ti, Señor. La palabra hagio significa cortado para tu uso, Señor. Y gracias porque tú no solo nos has traído hacia ti, sino nos has traído con un propósito. Y yo te pido en el nombre de Jesús que se manifieste tus planes, tus propósitos en la vida de todos aquellos que están viendo este mensaje ahora mismo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por seguir estudiando con nosotros doctrinas bíblicas básicas, conceptos claros que nos ayudan a vivir para el Señor, dando gloria y honra a aquel que nos rescató. Y no olvides, si te ha gustado el video, dale un like. Y si no te ha gustado, dale un dislike. Número 2, escribe un comentario. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustaría saber? ¿Desde dónde me escribes? Y saludos, veo que nos escriben de Estados Unidos, de Canadá, de México, Argentina, Perú, Colombia, Panamá. Muchas gracias por vernos en todos esos lugares. Eso es lo que queremos saber de dónde nos escriben. Dale un like, escribe un comentario. También suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito. Activa la campana también de notificación para que te lleguen información de nuevos videos que subimos. Y lo más importante, comparte estos videos con las personas que amas, con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Comparte en tus muros de Facebook, en tus contactos de WhatsApp. Haz que estos videos sean virales en este mundo, donde cuánta falta hace que el mundo sepa que Dios es real y que Dios nos ama y tengan un concepto claro de lo que significa ser un hombre y una mujer santa. Que Dios les bendiga.